Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Don Guillermo Díaz, buenos días. Don Luis del Pino, muy buenos días. Don Guillermo Díaz es de esos seguidores de Castilla y León que está ahí, empujando al equipo. Ojito con Castilla y León. Este puede ser uno de los grupos de la muerte porque está el País Vasco, que obviamente conocemos su gastronomía, Castilla y León, que es uno de los tapados, y está el local, que es Canarias. Entonces es el grupo de la muerte, podemos decirlo también. Hombre, no es favorito en ninguna encuesta, pero oiga, la cocina canaria es una cocina muy desconocida y maravillosa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen lo que son las papas crías? No tienen nada que ver con patatas. Extraordinarias, deliciosas. Vamos, no hay ninguna trufa que se les compare, a mi juicio. Bueno, vamos, don Guillermo Díaz, con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 24 de septiembre, contándoles que Donald Trump calificó el cambio climático como la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo durante su discurso ante las Naciones Unidas. Global warming, not happening. El calentamiento global no está sucediendo. Sabes, solía ser el congelamiento global. Años atrás, en los años 20 y en los años 30, decían el congelamiento global destruirá el mundo. Tenemos que hacer algo. Then they said global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change because that way they can't. Después dijeron el calentamiento global destruiría el mundo, pero entonces empezó a enfriarse por lo que llamaron cambio climático. Por ahí no puedes perder. Entonces será cambio climático, así suban o bajen las temperaturas. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling, all of these Este cambio climático es la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo, en mi opinión. El cambio climático, sin importar lo que pase, si es el calentamiento global o enfriamiento global. Todas esas predicciones hechas por las Naciones Unidas y muchas otras personas, en varias ocasiones con malas intenciones, estaban equivocadas. Fueron hechas por gente estúpida que le ha costado fortunas a sus países y no le han permitido a esos países prosperar. Si no se deshacen de esa estafa verde, sus países fracasarán. El presidente estadounidense también criticó al globalismo y lo definió como pedir a naciones exitosas que se inflijan dolor a sí mismas. Trump retiró nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París y promocionó la producción energética estadounidense de petróleo y gas. Ofreció exportar energía abundante y asequible a cualquier nación, destacando que Estados Unidos es el mayor exportador mundial. El discurso marca un giro radical respecto a las políticas climáticas previas y desafía el consenso científico internacional. Bueno, ¿quién se atrevería, sino Trump, a cantar las verdades del barquero en la ONU? Ayer Trump dio un discurso absolutamente histórico y además lo dio en unas condiciones peculiares, porque resulta que intentaron boicotearle el discurso, muy probablemente personal de la ONU. Cuando iba a subir las escaleras mecánicas hacia el salón, junto con su mujer, Melania Trump, ¡pum!, de repente se paran las escaleras mecánicas. Sale Trump a dar su discurso y ¡pum!, de repente deja de funcionar el teleprompter. Y encima el audio, pues se empieza a escuchar a un nivel perceptiblemente más bajo que con los intervinientes anteriores. Imaginen ustedes que se hubiera averiado el teleprompter con Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos. Vamos, habría habido que cancelar el discurso ante la ONU, por supuesto. Pero Trump no es Biden. Y Trump, viendo que el teleprompter no funcionaba, pues sacó sus papelitos y se puso a leer las notas y a improvisar el discurso en directo. Y como tiene claras las ideas, pues oiga, no necesitó teleprompter.
ya ha puesto en marcha una investigación del Servicio Secreto Americano a ver quién trató de boicotear el discurso de Trump ante la ONU. A mí me parece lógico que lo traten de boicotear, porque Trump es el único que se atreve a decir cosas pues que son absolutamente de cajón. Vamos, yo soy un mindundi, pero vamos, las cosas que Trump está diciendo, pues las llevo diciendo yo años en mis programas radiofónicos. Lo de que el cambio climático es una absoluta estafa con la que muchísimos golfos se están enriqueciendo mientras empobrecen a las naciones occidentales, no a China, que continúa emitiendo lo que le da la gana, que la inmigración masiva es un problema para las sociedades occidentales, que las está destruyendo y que además es un problema fomentado desde, entre otros sitios, la propia ONU, que es absolutamente demencial que Europa esté pagando una guerra contra sí misma, porque es Europa la que está financiando el esfuerzo militar de Putin, comprándole hidrocarburos con los que Putin adquiere las armas o produce las armas con las que ataca a Ucrania. Vamos, el sentido común hecho presidente americano y hecho discurso ante la ONU. El discurso fue absolutamente histórico y repartió sopapos, pero sin ningún tipo de consideración. Dijo que el mayor patrocinador de los terroristas en el mundo, que es Irán, no puede bajo ningún concepto tener armas nucleares. Recordó cómo ha logrado 7 acuerdos de paz en conflictos que estaban enquistados desde hacía mucho tiempo, o en algunos casos conflictos recientes, por ejemplo en el Congo, por ejemplo en Azerbaiyán, donde parecía que era imposible que nadie alcanzara un acuerdo de paz. Trump recordó que Maduro es un presidente ilegítimo y que en realidad Venezuela es actualmente un narcoestado. Vamos, que no se cortó un pelo, ni lenguaje diplomático ni leches. Trump fue allí a decir: en el mundo en estos momentos pues manda a alguien que no está dispuesto a dejar que quienes dirigen los distintos países pues se dediquen a destruir esos mismos países y a destruir lo que es los avances que ha conseguido la civilización a lo largo de todo este tiempo. En concreto, me gustaría leerles pues algo que dijo ayer y que comentaba, resaltaba Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca. Déjenme leerles estos 3 breves párrafos. Dijo Trump ayer: lo que hace que el mundo sea tan hermoso es que cada país es distinto. Pero para que las cosas sigan siendo de esta manera, cada nación soberana debe tener el derecho de controlar sus propias fronteras y de limitar el inmenso número de inmigrantes que están entrando en sus países. Las naciones orgullosas deben tener la posibilidad de proteger sus comunidades e impedir que sus sociedades se vean avasalladas por personas a las que no han visto jamás antes. Allí donde los inmigrantes han violado las leyes, han presentado solicitudes de asilo falsas o han pedido estatus de refugiado por razones ilegítimas, en muchísimos casos deben ser devueltos a su país de origen. Y mientras que siempre nuestro corazón estará con aquellas personas y lugares que están peleando, que están luchando, la respuesta verdaderamente compasiva es resolver los problemas en sus países, no crear nuevos problemas en los nuestros. De acuerdo con el Consejo de Europa, en 2024 casi el 50% de los presos en las cárceles alemanas eran ciudadanos extranjeros o inmigrantes. En Austria el 53%, en Grecia el 54%, en Suiza el 72%. Cuando tus cárceles están llenas con supuestos solicitantes de asilo que responden a la amabilidad con el crimen, es el momento de poner fin al experimento fallido de las fronteras abiertas.
Oiga, ¿qué quieren que les diga? Yo escucho esto y me dan ganas de levantarme y aplaudir. Por fin hay en los Estados Unidos un presidente con una visión mundial y con ganas de resolver los problemas. Bueno, noticias que llegan desde Estados Unidos referidas a la libertad de expresión. Google reconoce que censuró contenidos de manera absolutamente arbitraria por orden del gobierno Biden. Escuchen. Google admite ante el Comité Judicial del Congreso estadounidense que la administración Biden presionó para censurar contenido que no violaba las políticas de YouTube. La compañía calificó esta presión como inaceptable y errónea y se comprometió a restaurar cuentas permanentemente suspendidas por discursos políticos sobre COVID-19 y elecciones. Entre los afectados están figuras como Dan Bongino, Sebastián Gorka y Steve Bannon, expulsados por supuesta desinformación. Google reconoció 5 puntos clave: que Biden instruyó censura de contenido legal, que la presión fue inaceptable, que el debate público no debe depender de autoridades, que no usará verificadores externos de hechos y que las leyes europeas amenazan la libertad de expresión estadounidense. La confesión llega tras años de investigación republicana liderada por Jim Jordan sobre censura en Big Tech. La plataforma prometió valorar voces conservadoras y reconoció su importante papel en el discurso cívico tras décadas de sesgo progresista. Bueno, pues lo que ya sabíamos, la izquierda americana, como la izquierda europea, son censores natos, son dictadores, son aspirantes a autócrata que, si han podido manejar el discurso público, ha sido recurriendo a métodos absolutamente torticeros, inaceptables y antidemocráticos de control de las opiniones. Con el rollo de combatimos la desinformación, a lo que se han dedicado realmente es a propagar ellos desinformación y a censurar a todo aquel que señalaba sus mentiras, que señalaba sus trapacerías, que señalaba sus corrupciones. Eso es lo que ha venido pasando en estos últimos tiempos y afortunadamente parece que ha cambiado el ciclo y que por fin pues todo el mundo podrá decir lo que quiera. Vamos, si alguien del bando progre quiere salir a decir chorradas en X, en Twitter, nadie se lo impide. Pueden decir lo que quieran, la gente les contesta, oye, no, estás mintiendo por esto, pero no les cancelan, no se les cierran las cuentas, que es lo que se hacía con todos aquellos que no eran del bando progre y que molestaban al bando progre. Así que por fin se ha restaurado en Twitter la libertad de expresión tras la compra por parte de Elon Musk, y Google admite ahora pues que en YouTube ha estado censurando contenidos de manera arbitraria y porque se lo solicitaba el gobierno de Joe Biden. Ese señor, esa marioneta, porque realmente no estaba en condiciones mentales de dirigir el país, que estaba controlada por los popes del Partido Demócrata, es decir, de la izquierda americana. Yo espero que esto se traduzca en persecución judicial contra aquellos que han estado actuando contra la democracia. La democracia hay que defenderla, entre otras cosas, de aquellos que intentan acabar con ella, y hay que defenderla pues no censurándoles, pero sí persiguiéndoles judicialmente si han estado ellos censurando a otros de una manera perfectamente arbitraria. Ayer, espectáculo en el Congreso español. Ayer, de nuevo, solo hubo un partido que mantuvo la dignidad de la clase política. Ayer el Partido Socialista propuso un minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Gaza, que es una manera de hacer que el Congreso declare que en Gaza hay un genocidio. ¿Qué hizo el PP? Participar. Es decir, dar por bueno que en Gaza hay un genocidio. Volver a blanquear a Sánchez. ¿Quién fue el único partido que le importa un bledo las campañas de propaganda antisemita y que no estuvo dispuesto a participar en esa farsa? Pues Vox fue el único que se ausentó de ese minuto del odio nazi contra Israel.
Vox se ausentó del minuto de silencio en el Congreso por las víctimas del genocidio en Palestina propuesto por el PSOE y Sumar, mientras el Partido Popular participó pero criticó el uso del término genocidio. Los populares pidieron en la Junta de Portavoces que se reconociera también a Israel, a los israelíes asesinados por Hamas y que se evitara la palabra genocidio, pero Francina Armengol mantuvo la formulación original. Y antes de empezar el pleno y abrir la sesión, quiero pedirles de nuevo, desgraciadamente, que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio en recuerdo de Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la provincia de Murcia, y lo haremos también en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo de Palestina. La presidenta tuvo que reclamar por respeto a las víctimas que los diputados del Partido Popular se levantaran tras quedarse sentados inicialmente. El PP denunció que Armengol les denegó pedir la palabra después del acto. Nacho Martín Blanco aclaró que se solidarizaban también con las víctimas en Gaza, pero también con las víctimas del 7 de octubre en Israel. Por su parte, Pepa Millán de Vox acusó a Sánchez de usar a las víctimas como escudos humanos para tapar su corrupción. El incidente coincidió con la aprobación del embargo de armas a Israel por parte del Consejo de Ministros. O sea que el Partido Popular critica que se use el término genocidio, pero ahí estuvo a blanquear el asunto. Y dice que está muy enfadado porque no se me incluyó una mención a los israelíes muertos el 7 de octubre, pero ahí estuvo para blanquear el genocidio. Lo siento, Partido Popular, sois unos estafadores y es especialmente grave. Hacéis más daño que el Partido Socialista, porque el Partido Socialista se dirige hacia una capa de la población, pues bueno, que se traga la propaganda antisemita, se traga la propaganda perpetua contra los judíos, se traga lo de la falsa hambruna, se traga lo del genocidio. ¿Por qué? Pues porque quiere tragárselo, porque odian a Israel como representante que es de Occidente en Oriente Medio. Odian a Israel porque es una nación que no está dispuesta a sucumbir ni a renunciar a la democracia, ni a su propia identidad nacional, ni a dejarse avasallar por los terroristas patrocinados por el mundo progre. Bueno, lo del PSOE es lógico. Sánchez dice lo que su parroquia quiere escuchar, o más bien está dispuesta a escuchar. El Partido Popular tiene una parroquia, tiene unos ciudadanos que están en su inmensísima mayoría con Israel, y sin embargo el Partido Popular una y otra vez se pone del lado de los asquerosos antisemitas del bando progre y les sigue el juego y les blanquea. En Bruselas votaron una resolución junto con el Partido Socialista que decía que bueno, que lo de Gaza no es un genocidio, pero lo parece. Antes de que Sánchez reconociera el Estado palestino, ya estaba Feijóo poniendo tweets en la red X diciendo que se había reunido con el embajador palestino, o sea, el embajador de una nación que aún ni siquiera estaba reconocida por España. Mañana jueves, en Zaragoza, el Partido Popular se abstendrá para que salga adelante una propuesta de los de Zaragoza en Común, declarando a la Casa Palestina en Aragón hijo predilecto de Zaragoza. Y ayer en el Congreso tuvieron la desvergüenza de quedarse a un minuto a asistir a un minuto de silencio por las víctimas del inexistente genocidio en Gaza. Eso sí, hacen pucheritos. Uy, pero no han mencionado a Israel. Uy, pero no nos gusta que se use la palabra genocidio. Pues haberos ausentado, como hizo Vox. Dejad de estafar a vuestros bien intencionados votantes, porque vuestros votantes están con Israel, no con los terroristas que se dedican a violar en manada a mujeres judías. Vuestros votantes no están con la flotilla de Gaza, están con el Israel que dice, pero que estos pringaos van a venir aquí a intentar romper el bloqueo y tal, para su casa. Vuestros votantes están con los judíos europeos, con los judíos españoles, que están soportando cada vez más ataques antisemitas porque se normaliza el discurso contra Israel. Y vosotros, Partido Popular, contribuís a normalizarlo. Me gustaría saber, no he tenido tiempo de analizar las imágenes, si algunas figuras del Partido Popular que se han caracterizado por la defensa de Israel, porque en el Partido Popular evidentemente hay de todo, aunque en estos momentos mandan los que blanquean a Sánchez, me gustaría saber qué hicieron ayer en ese minuto de silencio. ¿Se quedó Cayetana Álvarez de Toledo a celebrar el minuto de silencio?
se quedaron los diputados del PP de Madrid, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso, pues hombre, es una defensora acérrima de Israel frente al antisemitismo rampante. Me gustaría saber qué hicieron, me gustaría saber qué predominó más en ellos, la disciplina de partido o la moralidad. Bueno, pues lo dicho, una vez más, los únicos que estuvieron a la altura fueron los de Vox. Por cierto, ayer el gobierno, en su escalada de provocación continua, indultó a dos de los energúmenos que boicotearon un mitin de Vox y agredieron a la policía. Escuchen. El gobierno indulta a 2 jóvenes condenados por agredir a policías durante altercados contra un mitin de Vox en Zaragoza en el año 2019, mientras simultáneamente una jueza imputa a 6 personas por apalear un muñeco de Pedro Sánchez en la Nochevieja de Ferraz del año 2023. Los indultados Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre formaban parte de los 6 de Zaragoza condenados por desórdenes públicos tras gritar insultos como perros del Estado y lanzar piedras y adoquines a los agentes. La ministra Pilar Alegría justificó los insultos describiendo los hechos como altercados con ocasión de una concentración contra un acto de la ultraderecha. El contraste es notable. Mientras se perdona a quienes agredieron físicamente a policías hace 6 años, se investiga penalmente a quienes golpearon un muñeco simbólico hace 2 años. Esta diferencia de trato evidencia la politización del sistema judicial y ejecutivo, aplicando criterios distintos según la ideología de los implicados en cada caso. Es vergonzoso, y realmente el mensaje que lanzan es enormemente destructivo, porque ¿qué están diciendo? Que apalear un muñeco de Sánchez en plan festivo, eso hay que perseguirlo. Ahora, apalear realmente a gente que no opina como tú, enfrentarte con la policía que protegía a esa gente, usar la violencia real contra personas, eso es indultable. ¿Qué mensaje están lanzando? ¿Que lo que deberían hacer los adversarios ideológicos del Partido Socialista en vez de apalear muñecos es apalear socialistas? Bueno, pues realmente están en eso, están en la provocación, están en, a ver, como cada vez están más cercados por la corrupción, como cada vez les queda menos tiempo en el poder, están a ver cómo logran que alguien salte, y de provocación continua. Cada día un pasito más. Pues mira, Sánchez, tus provocaciones no van a servir para nada. Te vamos a echar del poder democráticamente. No necesitamos recurrir a la violencia, ni creemos en ella, a diferencia de vosotros, que creéis en la violencia y como realmente no tenéis una mayoría social, necesitáis recurrir a ella. Sois antidemocráticos, sois dictadores, sois gente a la que hay que eliminar democráticamente de la ecuación electoral. Hay que mandar al PSOE al basurero de la historia. No se trata de que pierda las elecciones, no se trata de que pierda el sanchismo, no. Es el PSOE al completo. Y no debe solo perder las elecciones. Hay que laminarlo, hay que hacerlo desaparecer. Es el partido más ladrón y tóxico de nuestra historia. Es un partido golpista y es un partido que, como vemos, no le hace ascos a la violencia. Gobierna con los que asesinaban españoles e indulta a los que agreden a policías y tratan de agredir a adversarios políticos. Estos son los que crean los caldos de cultivo que al final en Estados Unidos, pues por ejemplo, terminan derivando en el asesinato de adversarios políticos. Ya les comenté hace un par de días como la mitad de los congresistas demócratas en el partido en Estados Unidos se negaron a condenar el atentado contra Charlie Kirk. Hay que eliminar al bando progre de la ecuación democrática. No son demócratas, no creen en la democracia, creen en la violencia y su tiempo se ha acabado. Bueno, y ayer tuvimos pues una versión en siniestro del Mago de Oz. Sánchez se ha comprado con dinero de los españoles, con muchas decenas de millones de euros del dinero de los españoles, una medallita. Escuchen.
Bill Gates otorgó a Pedro Sánchez el premio Global Goalkeeper de la Fundación Gates por su compromiso con la cooperación al desarrollo. Gates destacó que bajo el liderazgo de Sánchez, España se ha convertido en uno de los países donantes más comprometidos del mundo y que su labor está salvando vidas. El premio reconoce el compromiso español con la agenda de salud global, con Sánchez prometiendo alcanzar el 0,7% del PIB en ayuda al desarrollo para el año 2030. Curiosamente, en el Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones aparecen contribuciones españolas a Gavi, Alianza para las Vacunas, por varios miles de euros a partir desde el año 2023. Estas aportaciones pueden entenderse como comprar una medalla y cuestiona la efectividad del programa de desarrollo del gobierno. 130 millones le soltó Sánchez a la fundación de Bill y Melinda Gates. 130 millones de euros de nuestro dinero, 4 veces el coste de la ley ELA. Y Sánchez ha conseguido que Bill Gates, pues hombre, le agradezca la donación con una medalla. Ya saben ustedes lo de el mago de Oz, el león cobarde que no tenía valor, y entonces el mago de Oz no le puede dar valor porque no es realmente un mago, pero le da una medalla, ¡ping!, que se pone en el pecho. Bueno, pues aquí el siniestro mago de Oz llamado Bill Gates le dio ayer una medalla. Sánchez pues ni tiene dignidad, ni tiene mérito ninguno, ni tiene decencia. O sea, quien compra medallas con el dinero ajeno pues es un ladrón. Me da igual que esté tipificado o no en el Código Penal, Sánchez, pero esto es robar a los españoles. En España la gente lucha mucho para llegar a fin de mes. Hay gente que no llega y tú te gastas el dinero de los españoles, decenas y decenas y decenas de millones de euros, en comprarte una medalla con la que simular que tienes valor. Eres lo peor. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la noticia de interés general les contamos que el principal regulador de Internet de China ha dado 2 meses de plazo para eliminar de las redes sociales contenidos que considera maliciosos, como la incitación a la violencia o la difusión de rumores sobre economía, finanzas y políticas públicas. La Administración del Ciberespacio, que es como se llama este organismo del gobierno de China, ordenó a las diferentes plataformas de redes sociales reforzar sus equipos de censura y advierte de que promover visiones negativas será motivo de sanción. Esta nueva normativa de la dictadura china viene a secundar las diferentes sanciones que ya impusieron a redes sociales como Weibo o RedNote, acusadas por el gobierno de fallar en su gestión de contenidos. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.